A continuación analizaremos y hablaremos del subtema 5.8, concentración del esfuerzo, en donde veremos su principal fórmula y algunos ejemplos y puntos importantes. Muy bien, para ello me gustaría iniciar diciendo que la fórmula del esfuerzo cortante máximo no puede aplicarse a las regiones de un eje, ¿ok? Estos no se pueden aplicar a las regiones de un eje que tiene un cambio repentino en su sección. Como aquí podemos analizar, este eje tiene un cambio repentino en su sección transversal, ¿ok? Debido a que las deformaciones en el eje se vuelven un poquito más complejas. Por ende, utilizar esta fórmula no nos llevaría a ningún lado a aplicarlo a este eje, por ejemplo. Pero sin embargo, se pueden obtener un análisis matemáticos basado en la teoría de la elasticidad, como asimismo para acoplar diferentes elementos. Se utilizan cambios de sección. ¿Ok? Para ello también me gustaría hablar un poquito más acerca de las discontinuidades comunes que hay dentro de esta misma. Y tales son como por ejemplo los acoplamientos, ya que los acoplamientos son utilizados para conectar entre sí dos ejes colineales. Como podemos analizar, aquí hay dos ejes colineales unidos, ¿ok? Y a esto se le llama un acoplamiento. También están los cuñeros, y estos son empleados principalmente para conectar engranes o poleas a un eje. Como podemos analizar en esta figura un poquito más ilustrativa, podemos analizar que un cuñero viene siendo esta parte en donde conectamos una cuchilla. A esta otra parte se llama cuchilla, en donde una vez que se insertan, podemos hacer girar todo este elemento. Un ejemplo muy sencillo acerca de lo que viene siendo un cuñero podría ser el taladro. Al momento de que le insertamos una broca, pues el taladro podrá hacer girar la broca. Otro ejemplo de discontinuidades comunes vienen siendo los ejes escalonados. Si estos ejes escalonados son fabricados principalmente a partir de un eje sencillo. Un ejemplo muy sencillo podría ser estos bolígrafos que son un eje escalonados que son fabricados a partir de un eje sencillo. Como podemos analizar, aquí antes había un eje sencillo, ¿no? Y poco a poco se fueron escalonando en diferentes ejes, hasta llegar a un eje muy pequeño, con un diámetro inferior. Y bueno, mediante el uso de un factor de concentración de esfuerzos de torsión, denominado K, se puede eliminar la necesidad de realizar un análisis de esfuerzo complejo en una discontinuidad del eje para obtener el esfuerzo cortante máximo. Como en el caso de los elementos cargados axialmente, K suele tomarse de un gráfico basado, aquí podemos analizarlo, en datos experimentales. Por ejemplo, en esta figura se muestra un ejemplo para el eje con filete de hombro. Este viene siendo el eje de filete de hombro. Muy bien. Y pues para usar este gráfico, primero se necesita encontrar la relación geométrica de entre D. Tenemos que encontrar la relación geométrica de entre D, ¿ok? A fin de definir la curva adecuada, que en este ejemplo, por ejemplo, definimos la curva adecuada en 1.11, que viene siendo esta curva un poquito más gris. Y después de calcular la abscisa RD. Una vez calculando la abscisa RD, podemos determinar el valor de K a lo largo de la coordenada. Entonces, en este ejemplo tenemos un valor de la abscisa R sobre D muy cercano a 15, pero también tenemos una relación geométrica D sobre D de 1.11. Entonces, analizando esto, ingresamos, ¿no? Hacemos nuestra relación de puntos y podemos determinar que en este ejemplo, nuestro factor de concentración de esfuerzo, o K, viene siendo 1.2. ¿Ok? Muy bien. Como analizaremos en el siguiente ejemplo, podemos encontrar el valor de K conociendo el valor del diámetro mayor y menor. Conociendo el diámetro mayor y menor de
nuestra figura, y el valor del radio sobre el diámetro. El valor del radio, el valor del radio, que viene siendo esta zona, ¿no?, sobre el diámetro. Observemos también que la figura o la gráfica tiene un aumento del radio del filete y esto ocasiona una disminución de K. Ajá. Por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo del eje puede reducirse al aumentar el radio del filete. Además, si el diámetro del eje mayor se reduce, la relación diámetro mayor sobre diámetro menor será menor, por lo que el valor de K y por ende el esfuerzo cortante máximo serán inferiores. ¿Ok? Muy bien. Para ello también me gustaría hablar acerca de su fórmula. Aquí la fórmula de torsión se aplica al eje más pequeño. La fórmula nos dice que el esfuerzo cortante máximo, ¿no?, es igual, viene siendo igual al factor de concentración de esfuerzos que multiplica a su vez al torque sobre el eje, que el torque sobre el eje multiplica a la distancia de la superficie sobre el momento polar de inercia del área. Y como podemos analizar, por ejemplo, en esta imagen, aquí la fórmula de la torsión se aplica al eje más pequeño, ¿no? Como por ejemplo en este bolígrafo, la fórmula de la torsión se aplicaría en el eje más pequeño de los ejes ya conectados, ya que el esfuerzo cortante máximo ocurre en la base del filete. Si la base se encontrara en esta zona, pues la fórmula de la torsión se aplicaría aquí. Si la base estuviera acá, la fórmula de torsión se aplicaría en esa zona. Muy bien. Y bueno, una vez entendiendo un poquito más acerca de la teoría de concentración del esfuerzo, procedemos a hablar acerca de algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta para realizar un análisis exhaustivo y poder determinar mejor sus valores. ¿Ok? Para ello, empezaremos con la concentración de esfuerzo en los ejes que se producen en los puntos donde hay un cambio súbito de sección transversal, como en los acoplamientos, los cuñeros y los ejes escalonados. Entre más severo sea el cambio de la geometría, mayor será la concentración de esfuerzos, como podemos analizarlo en esta imagen. Así también, para el diseño o análisis, no es necesario conocer la distribución exacta del esfuerzo cortante sobre la sección transversal. En vez de esto, es posible obtener el esfuerzo cortante máximo mediante un factor de concentración de esfuerzos, denominado K, que se ha determinado a partir de la experimentación. Su valor es solo una función de la geometría del eje. También podremos decir que por lo general una concentración del esfuerzo en el eje dúctil sometido a un par de torsión estático no tiene que considerarse en el diseño. Más sin embargo, si el material es frágil o está sometida a cargas de fatiga, entonces las concentraciones de esfuerzo se vuelven sumamente importantes. Para poder continuar con el tema, me gustaría retomar el ejemplo 5.14, empezar con el ejemplo 5.14, en donde este nos dice que el eje escalonado que se muestra en la figura A está apoyado sobre cojinetes en A y B. Ajá, como podemos analizar, está apoyado sobre cojinetes en A y B. Muy bien. Y tenemos que determinar el esfuerzo máximo en el eje debido a los pares de torsión aplicado. Debido a los pares de torsión aplicado que vienen siendo 30 newtons por metro. Y sabemos que el filete del hombro ubicado en la unión de cada eje tiene un radio de 6 milímetros. Sabemos que el radio que se encuentra en esta zona tiene un radio de 6 milímetros. Muy bien. Para ello,
Para ello, para poder calcular el par de torsión interno, como habíamos analizado antes, por inspección se satisface que el equilibrio de momentos de la línea central del eje, como esfuerzo cortante máximo, se produce en los extremos de los ejes con menor diámetro. En este caso viene siendo este menor diámetro. Muy bien. Al par de torsión interno, que viene siendo el par de torsión interno. ¿Ok? Por lo tanto, podremos determinar que el par de torsión interno equivale a 30 newtons por metro. Ajá. Y una vez encontrando el par de torsión interno, procedemos a encontrar el esfuerzo cortante máximo. Sabemos que el diámetro mayor equivale a 40 milímetros. Este es el diámetro mayor, que equivale a 40 milímetros, y el diámetro menor equivale a 20 milímetros. Estos se multiplican por 2 y nos da un resultado total de 2, ¿no? D sobre D es igual a 2. Ahora, sabemos que el radio equivale a 6 milímetros. Esta zona de aquí equivale a 6 milímetros y que su diámetro es 20 milímetros. 6 dividido sobre 2 por 20 nos da un valor total de 0.15. O igual, 6 dividido entre 40 nos da un valor total de 0.15. ¿Ok? Para terminar, el factor de concentración de esfuerzos, o igual también denominado K, sabemos que D sobre D es igual a 2 y R sobre D es igual a 15. Para ello vamos a hacer uso de nuestra tabla, de nuestra gráfica, y vamos a encontrar el factor de concentración de esfuerzo. Sabemos que D sobre D es igual a 2. Buscamos cuál es la curva asociada al diámetro mayor sobre el diámetro menor. Y en este caso viene siendo esta curva muy delgada, que está en medio de esta larga y de esta chica. También procedemos a buscar el valor de R sobre D sobre esta gráfica y sabemos que R sobre D es 0.15, por lo tanto empezamos a hacer una línea hasta conectar con nuestra curva. Una vez encontrado nuestro punto relacionado en la curva, procedemos a trazar una línea horizontal que nos lleve al valor exacto de nuestro factor de concentración de esfuerzos, también denominado K. Una vez trazado la línea horizontal, sabemos que nuestro factor de concentración de esfuerzo es igual a 1.3. Muy bien. Al aplicar la ecuación del cortante máximo, una vez ya encontrando cada uno de nuestros datos principales, pues podemos aplicar nuestra ecuación del cortante máximo, en donde tenemos que el esfuerzo del cortante máximo es igual al factor de concentración de esfuerzos de torsión multiplicado por el torque sobre el eje por la distancia de la superficie sobre el momento polar de inercia del área. Teniendo eso en cuenta y ya sacando nuestros datos principales, sabemos que K es igual a 1.3. Nuestro par de torsión, nuestro par de torque sobre el eje, sabemos que es 30 newtons sobre metro. Nuestro par de torsión sobre el eje es 30 newtons sobre metros, multiplicado por el radio externo, que viene siendo 20 milímetros. 20 milímetros. Todo esto sobre el momento polar de inercia, que viene siendo pi medios por nuestro diámetro a la cuarta, que viene siendo pi medios por 0.020 a la cuarta. En donde nuestro esfuerzo de cortante máximo sobre el eje nos da un total de 3.10 megapascales. Y bueno, compañeros, este fue nuestro tema, este fue el tema 5.8, concentración del esfuerzo, en donde pues se habló acerca de algunos puntos importantes, temas importantes también, y su fórmula principal.